Es una historia muy dolorosa, muy cruel, muy cruda. Trabajamos en la corporación más en el nordeste, en el Bajo Cauca, en Caldas, en San Lorenzo, en Río Sucio, en un sitio que se llama, ¿cómo se llama? Por los lados de Puerto Berrío, San José del Nus. Por allá logramos hacer ese fondo rotatorio, nos dio resultado en muchas partes, en otras partes no, porque era el hambre más aguda y no quedaba para la corporación nada, todo se lo utilizaban. Y el fondo fue diezmando y al final empezamos, fue una labor educativa, hacíamos asamblea cada mes para evaluar el trabajo de la semana, incluimos trabajo con los niños, con jóvenes, en los barrios populares. Cuando estábamos en todo logramos que nos regalaran una casa como sede, porque no teníamos dónde llegar, dónde tener la gente cuando viniera del campo a la ciudad. Y nos dieron esa, y entonces el finado César informó a la NUC que nosotros teníamos una buena organización y una casa campesina de la corporación. Pero nosotros también teníamos trabajo en Cristianía. En Cristianía llevaban el trabajo Alonso Tobón y ¿cómo se llama? Yagarí. Eulalia. Eulalia Yagarí. Después de eso, otros indígenas. Ahí se reunían los indígenas que pertenecían a la corporación, porque todos no pertenecían a la corporación. Conocí al padre Restrepo y en muchas veces trabajamos integralmente. O sea, con la gente de él. Y que después en Providencia lo mataron cuando iba a empezar a decir la misa. También al padre, no me acuerdo, nosotros trabajamos con un padre. Y con la hermana esa que asesinaron. Con la hermana que asesinaron en Cristales. Ella era profesora, de ahí daba clases de religión, y dando clases de religión le dispararon y la mataron. Los paramilitares, los que lideraba el señor Uribe Vélez, porque él era el dueño de Guacharacas, de la finca Guacharacas, donde se entrenaban los paramilitares. Yo al final, yo nunca permanecía acá en la ciudad, sino que pertenecía a esas veredas, a ese trabajo, al campo y cuando ya mataron a la hermana, unos que eran de la alfabetización se voltearon a paracos porque recibían muy buen sueldo y nosotros no teníamos con qué pagarle sueldo a ellos para el trabajo.
Entonces se volvieron paramilitares y ahí fue la inseguridad de todos nosotros, porque él ya empezaba a señalarnos a los que andábamos con él. Entonces logramos que ya mataron a la hermana y ya tuvimos que salir de las zonas campesinas. Todo el trabajo se echó a perder. Ya no pudimos volver a asistirlo, no pudimos hacer las asambleas. Ya no pudimos volver a la casa campesina porque se adueñaron de ahí los paramilitares con la gente que se volteó. Se adueñaron de la casa y en este momento creo que están adueñados de la casa campesina. ¿Tú qué cargo tenías en la corporación? ¿Cuál era tu cargo? Pues yo entré al principio como pues una persona que aglutinaba a la gente y estaba mirando dónde se podía, con los líderes de cada vereda, cómo podíamos progresar. Yo no sé, no era como un cargo especial, no, sino que uno acompañaba el trabajo, el fondo rotatorio con todos los campesinos. O sea, cuando ya el padre se retiró, que el padre y una compañera era al principio quienes dirigían la corporación, pero ellos ya por seguridad se tuvieron que retirar y me dejaron el chicharrón a mí. Me dispararon y le dio fue a la puerta de la ventana y yo me hice así. Eran como las 8 de la noche y la luz se había ido y disparó derecho aquí donde yo estaba y no sé por qué no me cogió. Entonces el compañero con el que yo iba me dijo, agáchese. Yo dije, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a agachar? Vea que están disparando. Yo dije, ¿y quién dijo que ese tiro era para mí? No sé. El caso es que el carro arrancó, bravo porque le habían dañado la ventanilla, pero seguimos el viaje. Y ya yo no pude volver a... entonces ya cuando como ese era un trabajo como tan bonito, la NUC, me invitaron a mí a Barranca a un encuentro para que les hablara de la corporación. Yo les hablé y se enamoraron del trabajo y de la casa y empezamos a integrar el trabajo porque necesitábamos tener un movimiento campesino fuerte, no por sectores, sino unidos. Resulta que con eso se entró más la violencia a las zonas, sobre todo a las zonas del NUS, del nordeste, de toda esa parte de ahí de Cisneros, Santiago. Nosotros teníamos trabajo en toda esa parte, Santiago, Cisneros, San José del Nus. Todo eso empezó a invadirlo el paramilitarismo, a amenazar a los campesinos que estuvieran en contra de ellos. Mataron mucha gente, muchos dirigentes. En Caldas mataron un dirigente, Gersaín Calvo. Al compañero César Castro lo mataron. Iba para una preparación, para una capacitación de alfabetizadores. Y los mismos que mataron al compañero César llegaron ahí a la casa de la NUC
y yo estaba sola y me dijeron que los acompañara, que me montara en la camioneta. Yo le dije, pues yo no voy a montarme en ninguna camioneta porque yo tengo un trabajo que hacer y les pido me desocupen la casa que yo ya me voy. Los hice salir y como eso era muy puro centro, no pudieron hacer nada. No pudieron como hacer mucho alboroto, entonces yo me vine por una cuadra, me volteé por otra y me les perdí y ya no me volvieron a encontrar, porque yo ni más nunca volví al Bajo Cauca por esa cosa. ¿Eso en qué municipio era que estabas? Cuando te hicieron esa... A ver, Providencia. En la estación de Providencia, que es enseguida sigue San José del Nus. O sea, es una parada del tren ahí. Es una estación, pero es un pueblo. Es un pueblito pequeño. Y yo tenía ahí trabajito, pero no pude volver. No pude volver porque ya estaba la cosa muy fea, ya los que se habían, los alfabetizadores que se habían volteado, ya sabían todas las llegadas mías, cuándo, la hora y todo eso. Entonces no volví. Ya empecé a trabajar con las mujeres. Con las mujeres ¿cómo se llamaba la organización de las mujeres que teníamos? Educación de salud para la mujer. Una cosa así. Pero yo no como que me sentí, a mí nunca me ha gustado trabajar con las mujeres, sino como con la pareja. Nunca me ha gustado desechar al hombre, sino que el problema no es de la mujer nada más, sino también del hombre. ¿Sí o no? Yo, o sea, yo no me estaba gustando mucho ese trabajo con la mujer, y como ya me había encontrado con Ignacio, nos fuimos juntos a promover el congreso, el último congreso. Y ahí llegué, ya empecé a trabajar en la NU como educadora, ya ahí me responsabilizaron del comité de educación. Y también fue torpedeado porque ya uno como tenía que ir era a las zonas directamente, ya no logramos, ya no teníamos cómo movernos, porque ya todo estaba lleno de paracos. Y ya en la cárcel ya me habían ya quedé señalada y ya me siguieron persiguiendo. Yo estuve en una casa de seguridad aquí en Bogotá después de que salí de la cárcel. Ya sin ganas como de hacer nada. Porque es muy cruel uno estar allá en esa cárcel, es muy deprimente. Pero no has parado. No. Toda la vida luchando. Bueno, y allí en el centro, mientras estuve en la casa campesina así enferma, Edilia me utilizó para unos universitarios hacer la tesis sobre la NUC. Y yo les contesto mismo y ellos hicieron siempre la tesis y me mostraron lo que habían escrito. Un libro donde está toda la historia de Ignacio, de la NUC, y mencionan a Ignacio. Yo no sé qué libro ve. De la corporación esta sacaron un libro sobre la NUC y ahí estamos los dos.
hablan del trabajo de nosotros. Y ya, cuando ya Edilia se volteó con nosotros, ya nos vinimos para acá. Llegamos al centro en un mar de lágrimas. Me dijo la directora, no llore más que me va a inundar este centro. Yo entonces seguía llorando de a poquitico. Fueron unos momentos muy difíciles porque yo casi me muero allá en esa casa campesina. Ignacio llorando, muy deprimidos los dos, no sabíamos qué hacer, no teníamos con qué comer. Ángel Tolosa nos llevaba a veces plátano, pescado, ¿Qué es? queso, Sueldo, nos llevaba comida hecha. Sí. Ángel Tolosa nos ayudó bastante ahí en ese Ángel y Camilo Edward, que nos compró un televisorcito y eso fue como Como dos mercados. dos mercados, y eso fue como el florero de Llorente para ya Edilia tirarnos para afuera, porque dijo que nosotros nos íbamos a adueñar de la casa. Y tuvimos que recoger las cositas y salir. A las 7 de la noche salimos en un taxi y no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y volteé por todo Bogotá. Lloviendo. En un aguacero. Y yo aumentando el aguacero con las lágrimas porque yo no hice sino llorar en ese taxi. Me decía el taxista, no llore, que en alguna parte usted va a estar. Y en este momento aquí, en la casa de Tatiana. Es una historia muy dolorosa, muy cruel, muy cruda. Hola, pedazo. Pero hoy, ¿cómo te sientes? Hoy me siento bien, o sea, siempre con la expectativa a dónde vamos a llegar.